situación de la educación especial en México. Para esta actividad nos acompaña la licenciada Sabina Itzel Hormida Carrillo, experta en educación especial, coordinadora del colectivo Educación Especial Hoy. Desde la escuela normal en la que ustedes estudian, consideramos que es fundamental poder problematizar y poder profundizar sobre la situación de la educación especial, que es algo en lo que ustedes van a participar o van a vivir en su vida como docentes de educación básica, en educación preescolar, primaria, secundaria y hasta bachillerato, ya que van a encontrar y van a convivir con personas que tengan diferentes tipos de discapacidades. En ese sentido es importante que ustedes tengan un acercamiento y una formación pertinente para poder resolver problemas y para poder formar también a las personas que tienen estas discapacidades. Por ello invitamos a Sabina Itzel para que hoy nos cuente y nos describa cuál es la situación de la educación especial en México. Entonces le doy la palabra a Sabina. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta comunidad de maestros en formación. Y lo primero que me gustaría saber es, ¿qué saben ustedes sobre educación especial? ¿Han escuchado de qué se trata la educación especial? ¿A qué tipo de población atiende? ¿Alguien? Levanten su manita. Motricidad, puede ser con autismo. Esta educación especial se imparte desde educación inicial, que es de los 49 días, hasta formación para el trabajo. Okay. ¿Alguien más? Buenos días. Especial, las escuelas se manejan exactamente como dijo la compañera, desde que son pequeñitos, desde que están en guardería, se puede decir, hasta laboral. Se supone que la educación debería de ser de acuerdo a las capacidades o diferencias de cada niño, pero la realidad es que no es así. Son muy pocas escuelas las que realmente cuentan con algún tipo de especialidad o que realmente son separados para ser atendidos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, en los CAM son escuelas para niños de educación especial, realmente no los tienen todos revueltos y varían las necesidades de cada niño. Solamente he visto una escuela donde realmente se manejan lo que son los sordociegos. Es la única escuela que está en Coyoacán, es la única que yo he visto que realmente tiene solamente niños de ese tipo. Y las escuelas que son, por ejemplo, para autismo específicamente, muchas son de paga, y las cuales son muy, muy caras. Pero los CAM realmente no se manejan como deberían, de acuerdo a las capacidades de cada niño. Y también ahí yo he notado que a los que avanzan se siguen con ellos y les dan el aprendizaje hasta donde puedan, ¿no? Y los que requieren más es muy poco lo que les ayuda y muy poco lo que les apoyan o les enseñan. Sí, así es. Primero definamos qué es la educación especial. La educación especial es un campo multidisciplinar, es decir, que es un campo que se nutre de muchas disciplinas, como la pedagogía, la psicología, la medicina, la didáctica. ¿A qué se dedica la educación especial? Primero tenemos que pensar que la educación especial no es para alumnos especiales, porque muchas veces escuchamos, es que los niños especiales, en realidad no existen las personas especiales, todos somos personas.
Hay personas con discapacidad o personas con problemas de aprendizaje o con personas con requerimientos de educación especial. Entonces, ¿qué es lo especial? Lo especial es precisamente todos los métodos, herramientas, estrategias y didácticas que se utilizan para facilitar o para favorecer el aprendizaje de estos alumnos. Entonces, queramos, la educación especial es una disciplina. La educación especial no está presente únicamente en las escuelas de educación especial propiamente dichas, como serían los centros de atención múltiple o los centros de atención a estudiantes con discapacidad, los CAED, que son los que trabajan con personas con discapacidad a nivel medio superior. ¿Qué hace la educación especial? La educación especial lo que hace es brindar atención educativa a todas las personas con discapacidad que la requieren. Hay personas con discapacidad que no requieren de la atención especializada. Por ejemplo, un usuario de silla de ruedas pues no tendría la necesidad de un servicio de educación especial. Lo único que tendría sería la necesidad de poder acceder a los espacios, es decir, que haya rampas, que haya baños adaptados, que haya todas las condiciones para que ellos puedan acceder. En cambio, hay muchas otras personas con discapacidad que sí requieren de educación especial, como las personas con discapacidad intelectual. Están también las personas con algún problema de aprendizaje, puede ser transitorio, permanente, y que no necesariamente es derivado de alguna discapacidad. A ellos también los atiende educación especial. Las personas que tienen problemas de comunicación, de conducta y trastornos del desarrollo. Ahí entra el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué es importante que ustedes como futuros maestros de educación básica sepan de educación especial? Bueno, primero les quiero pedir que levante la mano quien haya leído la reforma educativa que se publicó el día 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Alguien sabe? A ver cómo quedó el artículo 3º. Las leyes secundarias publicadas el 30 de septiembre, ¿quién las leyó? Híjole, chavos, pues eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros como futuros maestros no conocemos las leyes educativas y los cambios que hay, pues no vamos a saber de qué manera o cuáles van a ser las bases para el futuro trabajo que vamos a realizar. Entonces yo les dejo de tarea que revisen la reforma educativa y que revisen las leyes secundarias, porque es ahí donde se está determinando de qué manera va a trabajar el sistema educativo y de qué manera ustedes como futuros docentes van a poder no solamente ingresar al servicio, sino bajo qué parámetros van a desempeñar, que conozcan esa información. Bueno, en el artículo 3º constitucional hay muchos cambios. Uno de los principales es que en la fracción 2, el inciso F, se establece a la inclusión como uno de los ejes rectores del sistema educativo mexicano. La inclusión, no sé si han escuchado qué es la inclusión, porque bueno, ahora está de moda ser incluyente, ¿no? Entonces vamos en la calle y en la tele y en todos lados nos dicen es que somos un país incluyente y vamos a hacer escuelas incluyentes y vamos a tener todo va a ser incluyente. Pero ¿qué quiere decir incluyente? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea de lo que significa inclusión? Pues supongo que como su nombre lo dice, pues tratan de incluir a todas las personas, porque anteriormente separaban a los niños. Por ejemplo, yo sí conocí algunas primarias en las que te decían, no, sabes que tu niño tiene una discapacidad visual, entonces no puedo educarlo, no, le niegan el acceso a las escuelas primarias que son para todo el público, y en lugar de que el gobierno capacitara a las personas o tuviera personal más especializado o capaz de realizar la actividad de educar a los niños,
pues simplemente les negaban la educación, y fue como empezaron los padres a llevarlos a estas nuevas escuelas de los CAM, o buscar otro tipo de educar a sus hijos. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que significa inclusión? Realmente lo que significa la educación inclusiva es exactamente eso, ¿no? El preparar a los profesores para que tengan la capacidad de poder educar a un niño con las circunstancias en las que se encuentren, independientemente y además de ellas, ¿sí? Por eso es esta situación de que los camps y todos estos van a desaparecer, para que los niños puedan no ser separados y no ser discriminados porque tienen una discapacidad o una situación especial, y todos sean integrados a las escuelas. De esto se trata la inclusión. Ahora, que vaya a funcionar, pues ya es otra cosa. Sí, ahí está el detalle, ¿verdad? Bueno, se busca, como dice la compañera, que todos tengan el derecho a participar en las mismas escuelas que los niños regulares, porque así le llaman. Esto se busca o intentan para que en su vida adulta tengan las mismas oportunidades de trabajo y no los discriminen. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que se trata la inclusión? ¿Cómo se está planteando esta inclusión desde el sistema educativo? Para mí la inclusión es, con esa nueva modalidad, que todos los niños que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de trastorno puedan tener acceso a la educación básica, como todos los niños que no tienen alguna discapacidad. Ese es mi concepto de ser incluyente, que todos tengamos derecho a las mismas oportunidades. Muy bien, bueno. La inclusión, Bueno, yo creo que en mi persona tal vez se escuche mal, pero siento que la inclusión, al integrarla en el artículo 3 constitucional, viene siendo como una estrategia del gobierno para quitar esas escuelas que actualmente se dedican a impartir educación a niños con capacidades especiales, porque nosotros tal vez estemos formados para impartir educación, pero no estamos lo suficientemente capacitados para dar este tipo de educación a niños con habilidades diferentes, ¿no? Pero... Así es, ahorita más adelante vamos a platicar de eso, pero acabas de tocar un punto muy importante. Bueno, primero hay que entender que la inclusión es algo mucho más amplio, es algo que no está relacionado nada más con las personas con discapacidad. Podemos ver a la inclusión de dos maneras. La primera, que sería la parte bonita, que sería la filosofía de la inclusión, donde se habla de legitimar las diferencias individuales y colectivas, de educar con equidad, es decir, de darle a cada persona lo que requiere para su aprendizaje y su participación, y que no está peleada precisamente con estos espacios pues segregados, como les llaman algunas personas. Nosotros les llamamos entornos seguros de aprendizaje, que serían los CAM o los CAE. Y tenemos la política internacional de la inclusión. Ahí está el peligro. La política de inclusión educativa viene de los organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos internacionales. ¿Qué es lo que plantea la política de inclusión? Que resulta más eficiente y más económico tener a todas las personas en la misma escuela, independientemente de su condición o de su situación. La inclusión abarca a todos los seres humanos, no nada más a personas con discapacidad, también a los indígenas, a la comunidad LGBT, a los afrodescendientes, a las mujeres, todos los grupos que históricamente se han encontrado en situación de vulnerabilidad
tienen el derecho a la inclusión. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está utilizando esta política de inclusión para eliminar los servicios de atención a las poblaciones vulnerables, no nada más a las personas con discapacidad, a todas las poblaciones vulnerables. En el caso de las personas con discapacidad, pues es bastante grave. ¿Por qué? Porque ahora se apuesta bajo el pretexto de que la educación especial segrega, discrimina, no debe de existir, es del diablo casi, pues se apuesta precisamente a la eliminación de estos espacios para incluir a las personas en las escuelas regulares. No quiere decir, la educación especial no quiere decir que todas las personas con discapacidad tengan que estar en las escuelas de educación especial, no es cierto. Habrá quienes puedan estar perfectamente en una escuela regular con los apoyos, las herramientas y los materiales necesarios, lo cual en la práctica no se ve, y habrá quienes requieran estar en estos entornos seguros de aprendizaje. Entra también el llamado enfoque de derechos humanos. También en la Constitución está establecido que la educación se basará en un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué nos habla de un enfoque de derechos humanos cuando la educación por sí misma es un derecho humano fundamental? No tendría que estar en el texto constitucional plasmado que será un enfoque de derechos humanos, porque ya es un derecho humano fundamental. Pues bien, el llamado enfoque de derechos humanos obedece también a las políticas internacionales. Yo tengo este librito, que no sé si lo conocen, se llama La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre esta convención? Bueno, pues esta convención fue una iniciativa del gobierno mexicano, bueno, de un grupo de personas en México, que finalmente se ratifica como un tratado vinculante de parte de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Un tratado vinculante quiere decir que los estados partes, es decir, todos los países que ratifican y suscriben un tratado vinculante están obligados a cumplir. Pero pues, la realidad es que en México no se cumple ninguno de los artículos que establece la convención. La usan de bandera, no, es que México impulsó la convención y todo, sí, pero pues la realidad es que la convención pues, está ahí, ¿no? Como muchas otras leyes y como muchas otras normativas. En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es donde se establece el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. Les voy a leer un fragmentito. Por ejemplo, aquí dice: los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre las bases de igualdad de oportunidades. Los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Ese es el principio del artículo 24. Bueno, después se desprenden ya como ciertas condiciones que se tienen que cumplir, las cuales, como ya les comenté, ninguna se cumple. ¿Qué pasa con esta? Esta convención está siendo utilizada para eliminar a la educación especial, con este pretexto de que, bueno, segrega, discrimina, no debe de existir. Sin embargo, no sé si ustedes saben que se acaba de publicar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en la SEP. Bueno, esa estrategia está por analizarse en el Congreso y, bueno, de aprobarse, se estará ya implementando a nivel nacional. Hay algo muy importante. En la Ley General de Educación se establece ya que la educación va a estar, va a ser inclusiva, y que además va a estar la educación especial disponible en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del sistema educativo. Eso quiere decir que desde educación inicial, la cual ahora ya también tiene rango constitucional, hasta educación superior, tiene que haber educación especial.
Eso quiere decir que ustedes como maestros de educación básica van a tener que brindar atención educativa a personas con discapacidad o con algún requerimiento de educación especial. Levante la mano aquí quien a estas alturas de la carrera se siente preparado para atender a alumnos con alguna discapacidad, la que sea. Obviamente no, porque no nos capacitan para tener estas habilidades, dar una educación que sea para atender las necesidades específicas de cada persona. Así es, ahí está el problema. Y por otro lado, se ha eliminado y minimizado la figura del maestro especialista dentro de las escuelas. Yo me acuerdo haber visto el año pasado una noticia sobre esta escuela normal donde decía que también se estaban manifestando en contra de los planes de estudio 2018. Bueno, el plan de estudios 2018 para las escuelas normales elimina la licenciatura en educación especial con sus 4 áreas de formación específicas para la atención a personas con discapacidad. ¿Alguien sabía de este cambio que hubo? Se impone una licenciatura que le llaman licenciatura en inclusión educativa, donde se desaparece las 4 áreas de formación y se deja un solo maestro. O sea, ahora la apuesta es que un solo maestro va a tener las herramientas y la capacidad de brindar atención educativa a alumnos con discapacidad motriz, con discapacidad visual, con discapacidad psicosocial, con discapacidad auditiva y con discapacidad intelectual. ¿Es esto posible? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos es una eliminación de los maestros de educación especial. Y si ya no hay maestros de educación especial, ¿quién creen que va a tener que trabajar con todos estos alumnos sin el apoyo de los servicios de educación especial? ¿A quién le va a tocar? Pues. Pero por ejemplo, en este caso los maestros que son de educación, bueno, en este caso que son maestros de educación especial, por ejemplo, en especialidad psicomotriz, ¿cómo le puede hacer con los alumnos, a lo mejor que tienen otra discapacidad, a lo mejor visual, auditivo? Mira, en la formación de maestros de educación especial, si bien hay un área de especialización, que puede ser visual, motriz, eso, también se abordan nociones generales de las otras discapacidades. Anteriormente, las escuelas de educación especial estaban enfocadas en cierto tipo de población, como es el caso de la escuela que mencionaban hace rato, el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, y había también escuelas para sordos, escuelas para lo que antes se llamaba deficiencia mental. Ahorita ya el término de deficiencia mental ya no es correcto, ya se utiliza discapacidad intelectual. Aquí es interesante remitirnos un poco a la historia de la educación especial. ¿Por qué? Porque más o menos en los años 1800, allá en Francia, apareció un niño muy famoso que se llamaba el niño salvaje de Aveyron, o Víctor de Aveyron. Hay una película, se las recomiendo, se llama El niño salvaje, que narra precisamente cómo son los inicios de la educación especial. Lo que es muy importante es que antes de que existiera la educación especial, a todas las personas con discapacidad se les consideraba ineducables. Es decir, no tenían derecho a la educación. Y no nada más no tenían derecho a la educación, no tenían ningún otro derecho. Se les consideraba pues una carga social, inútiles, incapaces. Se hablaba, por ejemplo, de los idiotas, de los cretinos. Había internados, ¿no? Donde se tenía solamente a estas personas encerradas, ¿no? Había instituciones para sordos, instituciones para ciegos e instituciones para deficientes mentales.
Repito, deficiencia mental no es ya lo correcto, ¿no? Pero en esa época así se decía. Pero en estas instituciones todo era un enfoque médico, es decir, que se seguía percibiendo o se seguía pensando en la discapacidad como una enfermedad, como algo que se tenía que curar, como algo que se tenía que rehabilitar, como algo que se tenía que normalizar. Lamentablemente, hasta nuestros días, hay muchísima gente que sigue viendo a las personas con discapacidad como enfermos, porque es muy común decir, ay, es que está enfermito, o está malito, o no puede, o pobrecito. Y entonces tenemos de repente cuestiones como Teletón, ¿no? Que te sacan a la persona y, ay, míralo, pobrecito, dónale 5 pesos, ¿no? Para que y lucran, ¿no? Porque entonces todo el mundo los ve y dije, ay, pobrecitos niños, ¿no? Vamos a ayudarlos. Todavía hay esta percepción. A partir de Víctor de Aveyrón, no se sabe si antes de Víctor hubo algún otro intento, pero bueno, fue el primer caso registrado donde una persona documenta un proceso educativo de una persona con discapacidad. Víctor era un niño feral, es decir, un niño salvaje, un niño que había crecido solo, sin ningún tipo de contacto humano, y bueno, sus interacciones eran con animales. Aparece un doctor, un otorrinolaringólogo, se llamaba Jan Itard, capturan a Víctor, y lo primero que hacen cuando capturan a Víctor pues es exhibirlo, ¿no? Porque pues bueno, era el salvaje y mírenlo, y estaba pues hasta en una jaula, ¿no? Así como ponían hace muchos años a las personas. Incluso con los negros hacían lo mismo, o sea, eran fenómenos, eran freaks y pues los ponían ahí para que la gente los viera. Bueno, en el caso de Víctor pasó lo mismo, pero el doctor Itard solicitó permiso al gobierno francés para implementar una serie de experimentos con Víctor, de manera que él quería humanizarlo, es decir, incorporarlo a la sociedad. Y entonces ahí empieza todo este camino de experimentos, de intervenciones pedagógicas, basadas obviamente en la cuestión médica, ¿no? Donde Itard lo que busca es demostrar que la humanización del hombre es un proceso educativo. Un proceso educativo que tiene que ver con las interacciones que hay entre un sujeto y los que están a su alrededor. Itard descubre cosas muy interesantes, por ejemplo, que la percepción de la temperatura es un constructo social. Él, si bien no logra grandes avances en Víctor, sí logra que aprenda algunas palabras, que aprenda a caminar erguido, ¿no? Que deje de comer comida cruda, porque pues, bueno, él comía lo que cazaba y lo que se encontraba. Itard se considera el padre de la educación especial por este motivo, porque fue la primera persona en demostrar que una persona con discapacidad es educable, tiene la capacidad de aprender. En ese entonces tampoco existía el concepto de discapacidad, todo se ha ido transformando. Y de ahí, pues bueno, hemos pasado desde el enfoque asistencialista, que quiere decir que el Estado, los gobiernos no se hacían cargo de las personas con discapacidad, sino eran instituciones de caridad, iglesias, fundaciones, las que proporcionaban atención a personas con discapacidad. Ese era el enfoque asistencialista. De ahí pasamos al enfoque médico rehabilitador, todavía en esta idea de que pues, la persona con discapacidad está enferma, hay que rehabilitarla, hay que curarla. Después pasamos al enfoque psicopedagógico, donde ya se combinaba la cuestión médica con la pedagogía. De ahí pasamos al enfoque de integración. El enfoque de integración, me imagino que algunos de ustedes sí lo tienen más presente, que es cuando se establece el principio de educación para todos. La política de integración es una política internacional, al igual que la inclusión. Se habla de educación para todos, pero bueno, ¿qué
¿qué hace nuestro sistema educativo? En lugar de pensar en educación para todos, piensa en la misma educación para todos, ¿no? Y entonces pues ahí está el error, ¿no? Y se establece, o sea, empieza a hablar de necesidades educativas especiales. Entonces, la atención a las personas con discapacidad dentro de las escuelas se aborda desde las necesidades educativas especiales. Es decir, se centra en el sujeto. ¿Qué necesita el sujeto para aprender y para integrarse a la sociedad? De ahí surgen las USAER, conocen las USAER, ¿no? Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Están pues basadas precisamente en este enfoque de integración. Enfoque de integración surge en los años 90, más o menos. Ya en el 2000 ya empezamos a hablar de inclusión educativa. Entonces ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Han escuchado hablar sobre barreras para el aprendizaje? ¿Quién me dice qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Nadie? Bueno, las barreras para el aprendizaje y la participación son todos los obstáculos que enfrenta un ser humano y que impiden su aprendizaje y su participación. No son exclusivas de las personas con discapacidad. Cualquier persona podemos enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación. Son generalmente prácticas, políticas y actitudinales. Todo eso constituye barreras para el aprendizaje. ¿Cuál es ahora uno de los principios del sistema educativo? La eliminación de barreras para el aprendizaje. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque de pronto nos encontramos con maestros que dicen, es que el alumno tiene barreras, o es un alumno con barreras, o yo como maestro voy a eliminar las barreras para el aprendizaje. No es cierto. Si la barrera para el aprendizaje es la pobreza extrema, que el alumno no come, que no hay escuela en la comunidad, que no hay transporte, que no hay luz, que no hay servicios básicos, ¿el maestro puede eliminar esas barreras? No. Entonces, ¿cuál es el trabajo del maestro de educación especial? Atender a las necesidades educativas específicas del alumno. Con este nuevo enfoque y con este cambio que hay en materia educativa, se trata de dejar de lado pues, las necesidades particulares de los sujetos y concentrarse únicamente en las barreras. Y esto parte de una malinterpretación del llamado enfoque social o modelo social de la discapacidad, enfoque de derechos humanos, o sea, esto que está aquí, donde se ha manipulado el discurso como para dar a entender que la discapacidad está en el aire, no existe. O sea, entonces, pues eso es totalmente irreal, porque yo puedo tener un alumno ciego y le voy a proporcionar todos los apoyos y todas las herramientas y hacer todos los ajustes que requieran, pero él va a seguir siendo ciego, no se le va a quitar la ceguera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, con de qué manera se está manejando esta información. Porque de repente dicen, es que ya no existen las necesidades educativas especiales. Ahora son barreras para el aprendizaje y la participación. Como si bien pertenecen a enfoques distintos, a modelos distintos, a políticas distintas, una no sustituye a la otra. Hay que eliminar las barreras para el aprendizaje, pero también hay que atender a las necesidades educativas de los alumnos. Y esto se dice fácil, pero no lo es. No es fácil, porque de pronto llega un alumno con discapacidad intelectual, por ejemplo, y pues yo puedo tener toda la disposición y todas las ganas de brindarle la atención que requiere, pero si no tengo la formación para hacerlo, ¿cómo le hago?
Y ahí está la gravedad de manejar este discurso de que la inclusión educativa sustituye a la educación especial, o que la educación especial ya no es necesaria, porque, como les decía hace rato cuando hablábamos de los antecedentes históricos, si la educación especial no hubiera surgido, probablemente seguiríamos en esta idea de que las personas con discapacidad pues eran ineducables. Había que encerrarlas, había que esconderlas, había que tenerlas aparte porque no eran capaces de incluirse, de integrarse a la sociedad. Fue la educación especial quien empezó a hacer este trabajo. Eso no quiere decir que todo haya sido maravilloso, porque finalmente seguimos pensando en normalizar al sujeto. Y ahí es donde nos regresamos a la filosofía de la inclusión. ¿Qué nos dice la filosofía de la inclusión? Que vamos a legitimar las diferencias individuales y colectivas. Es decir, yo no te voy a normalizar, voy a reconocer tus diferencias, tus necesidades y te voy a dar lo que necesitas. Pero en cambio la política, ¿qué nos dice? No, pues es que todos somos iguales. Todos somos iguales y todos nos vamos al mismo saco y nadie requiere de apoyos, y entonces ahora a apoyar a un alumno, a brindarle la atención que necesita, le llaman discriminación. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es más discriminatorio? Tener a un alumno en un entorno de aprendizaje donde le voy a proporcionar la atención que requiere para su desarrollo, o tenerlo en un salón de clase con otros 40, sin los materiales, sin las herramientas, sin el personal, y entonces lo voy a tener nada más ahí pegando papelitos, le voy a dar un bote de crayolas y lo voy a sentar en el rincón, pero ya lo estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque pues ya está ahí, ya lo tengo en el salón. Eso no es inclusión, eso es simulación. Y nuestro sistema educativo es experto en simular. Digo, ustedes van a saber muy bien, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, como ya somos un sistema educativo incluyente, vamos a destruir toda la estructura de servicios públicos de educación especial y vamos a mandar a todos los alumnos al aula regular. Así, a la guerra sin fusil, a los alumnos y a los maestros. Entonces, ¿los estamos incluyendo? Creo que más que tener una inclusión, se genera una exclusión en un alumno de este tipo, ¿no? Porque sí, a lo mejor como docentes tenemos la disponibilidad para trabajar con este tipo de alumnos, pero no estamos capacitados, ¿no? Era como lo mencionaba hace rato, nosotros tenemos una capacitación, pero no para estas necesidades especiales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El niño tiene estas necesidades, pero nosotros, como no estamos capacitados, lo único que vamos a poder realizar pues es tenerlo en un lugar diciéndole, ¿sabes qué? Tú pinta, tú colorea, tú pues no sé, cualquier cosa, pero no se va a generar este aprendizaje en este niño, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de inclusión que se está manejando pues genera más exclusión que nada. Así es. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. También si ya los aburrí, díganme ya. No, pues es que también estábamos viendo que el personal que está en los, por ejemplo en los CAM, son maestros, uno de especialistas, hay auxiliares, hay psicólogos, trabajador social, hay terapeutas, y eso en una escuela regular no, pues apenas se cuenta con los maestros a veces de educación física, ¿no? No se cuenta con todo el personal para atender a estos niños y jóvenes, y aparte los grupos, estábamos viendo que eran de 6 alumnos más o menos, en comparación con los grupos que están en escuelas regulares que van de 30, 40,
depende. Depende, pues la atención que se les brinda es muy diferente y muchas veces si se insertan en escuelas regulares lo que hace es segregarlos, dejarlos ahí. ¿Sabes que te voy a dejar que colores mientras estoy atendiendo a todos los demás? Porque es muy difícil atender a una población tan grande. Bueno, contesto rápidamente lo que comentó y ahorita seguimos. Al principio yo les decía que la educación especial es un campo multidisciplinar. Entonces, en teoría, se tendría que trabajar con equipos multidisciplinarios. Es decir, que el maestro de educación especial no puede ser toda la estructura o todo el equipo de educación especial en la escuela, así como se está viendo ahorita. Tendría que haber un trabajo colaborativo en equipo entre el maestro de educación especial, el psicólogo, el trabajador social, el terapeuta, el pedagogo, la maestra de comunicación, hasta el médico. Pero ¿qué pasa? Que esto no es una realidad. Tenemos escuelas, por ejemplo, donde el equipo de educación especial de toda la escuela es un maestro para poblaciones que llegan hasta matrículas de 1000 alumnos. Entonces, entonces la SEP dice, es que aumentamos la cobertura en la educación especial. Sí, dejaste un maestro para 1000 alumnos, ¿no? Para que de ahí tiene que ver cuáles son los casos que debe atender, pero desapareciste al psicólogo, al trabajador social, al terapeuta, o sea, que tendrían que estar en todas las escuelas, no solamente en los CAM. Y hay CAM donde tampoco están, ¿no? O sea, hay CAM donde con trabajo sí tienen un psicólogo, pero en todas las escuelas tendría que haber un equipo multidisciplinario que atienda a los alumnos que tienen no solamente requerimientos de la educación especial, sino cualquier alumno que requiera de una atención especializada tendría que ser atendido por este equipo. Sin embargo, esos equipos no existen. Ahorita, por ejemplo, quedaron fuera de la ley muchos psicólogos, los asesores técnicos pedagógicos, ¿no? Lo que se está haciendo es recortar. ¿Quién más quería decir algo? De allá para atrás, bueno, de allá para atrás y luego así. Bueno, sí es muy diferente la realidad que viven los niños. A mí me ha tocado ver, así como usted dice, se supone que deben de tener un equipo. En la escuela en la que está mi hija, durante 2 años que les mandaron psicólogo, tardaron mucho en mandarle un psicólogo. Los maestros ahí tienen que organizarse, los pocos que hay, para manejar lo que es biblioteca. También hubo un programa que apenas se manejó en todos los CAM. Se donó un mobiliario para hacer los salones multisensoriales. Se supone que ese solamente se practicó en algunos CAM. No tardaron como en 1 año en poner el salón, prepararlo y todo, y al final de cuentas nada más se les manejó a los niños medio año. Ni siquiera entraban como se les había dicho, porque no hay el equipo, porque no están especializados realmente los maestros. Hay maestros que son, como usted dice, son especializados en educación especial y aún así los hacen a un lado. Hay veces en las que es más fácil ponerles una colchoneta y dejarlos que se duerman y dejarlos que hagan en el patio, porque es más fácil que lidiar con ellos, es más fácil hacerlos a un lado y permitirles que hagan lo que quieran, a intentar controlarlos o realmente educarlos. O porque yo lo he vivido. El año antepasado, la maestra les pegaba a los niños, los maltrataba. La maestra que estuvo el año después de ella controló al grupo, varios salieron adelante, hubo avance, y la maestra que está ahorita en este ciclo los está echando todos para abajo, porque no puede con ellos. O sea, dice que son 6 alumnos, no es cierto, son 10 a 12 alumnos y cada alumno tiene una discapacidad diferente. Se supone que ahí en esa escuela también la mayoría de los maestros deberían de ser, deberían de manejar lenguaje de señas, tampoco están preparados los maestros que saben
son porque por fuera tienen que ir a tomar sus propios cursos para poder entender a los alumnos, pero realmente tampoco ellos están capacitados ni la SEP nos manda una capacitación donde les enseñen eso para poderse comunicar con los alumnos. O sea, realmente en las escuelas especiales también los alumnos son maltratados y se aprovechan más de los que no hablan. Entonces, si ahí los hacen a un lado, en una escuela regular va a ser peor, porque también muchos niños no conviven ni están familiarizados con niños especiales, bueno, con niños con discapacidad. Entonces, en lugar de sensibilizarse ante sus necesidades, no, los violentan más. Y muchos niños que terminan en escuelas regulares regresan a los campos lo mismo, porque son violentados, porque se burlan de ellos, porque los hacen hablar. Así es. Es una realidad que lamentablemente se vive en todo el sistema educativo. Yo quería comentar de una institución que son los niños de San Vicente. En esa institución es una institución religiosa que se les da apoyo a los niños con parálisis cerebral. Aquí el problema es que viven en un lugar tan bonito, tan cuidado, tan multidisciplinario como dice usted, en el que hay de todo, psicólogos, doctores, todo hay, trabajadores sociales, hay de todo. Y los niños están en perfecto cuidado. El problema radica en el momento en el que los niños cumplen 15 años, porque los niños tienen que abandonar San Vicente. Y un niño que está en San Vicente es un niño abandonado, en la mayoría de sus casos. ¿Sí? Un niño que sus papás lo maltrataron, que se los quitaron y que lo llevaron a San Vicente. Los niños están tan protegidos que se alimentan 3 veces al día, que les dan su terapia física, que les dan todo, pero llegan a la edad de 15 años y San Vicente tiene que sacarlos. ¿Y a dónde los llevan? ¿Sí? Ese es el gran problema. ¿Sí? ¿A dónde los llevan? Entonces lo que hace San Vicente es capacitarlos y integrarlos a alguna empresa que les dé chance de que trabajen en una actividad que es así como pegar estampitas, ¿no? Hacer algo muy mecánico, pero que finalmente esa empresa también se cansa de ellos, porque son muy lentos, porque en lo que pegan 10 estampitas, una persona regular ya pegó 100. ¿Sí? Entonces no les conviene pagar un sueldo a una persona que no va a tener la misma efectividad que una persona normal o regular y terminan despidiéndolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después con esos niños? ¿No? Uno dice, qué padre la labor de San Vicente, es muy bonita, muy interesante porque las instalaciones son hermosas, son preciosas, pero ¿qué pasa con los niños cuando salen? ¿Sí? ¿Qué sucede con esos niños? Que no son queridos en su casa, que algunos sí, otros no, sí, porque hay gente que lleva a sus niños y los recoge, pero hay gente que se los quitaron y no los dejan verlos, ¿sí? No se los prestan, no se los entregan, pero cuando cumplen 15 años entonces se vuelve un problema también para San Vicente, ¿sí? Bueno, pues yo pienso que si ahorita la situación de los campos de repente es juzgada, ahí que tienen profesionistas y de repente se dice que no hay buena atención, ¿qué va a pasar cuando estos pequeños entren a las escuelas con nosotros? Que para nada tenemos ni conocimiento de eso. Entonces, yo creo que realmente por eso el maestro siempre es el que se levanta, siempre es el combativo. ¿Por qué? Porque este problema viene enfocado, ahorita que me está planteando, y le agradezco que haya venido, a nosotros, a los maestros que están y a los maestros que van a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya me imagino los escenarios, ¿no? Tienes a tus niños, a tus 35 niños, más 5 con discapacidad, y que te están haciendo cosas y están llamando tu atención y están requiriendo de ti, cuando los niños, o sea, los vas a como a descuidar. Y si hoy en día los problemas con los padres de familia son enormes, por demandas, de que se pegaron, de que tantas cosas que pasan, ahora teniendo a estos niños, ¿qué va a pasar?
pasar. Yo quisiera preguntarle qué se está haciendo al respecto con los maestros que pues, van a perder sus empleos, o sea, como ellos que están haciendo esas escuelas que están, yo creo que no quieren desaparecer. ¿Qué se está haciendo? Y ¿cuál va a ser el vínculo con nosotros o cuál va a ser la relación? Porque ahorita, como lo hacen notar, somos realmente afectados. Vamos a tener toda la carga, todo el peso, toda la responsabilidad que eso conlleve. Hasta podemos imaginarlo, ¿no? Hasta poder ir a la cárcel por algo por prestarle atención a alguien, de algo que no tienes conocimiento. Pues el panorama es bastante negro, pero bueno, ahorita alguien más quería participar para que... Bueno, también algo parecido a lo que dice Ángeles es, yo tenía un comentario, pero a la vez con una interrogante de cuál va a ser nuestra postura cuando estemos igual frente a los niños o con ellos. Incluso yo creo que aunque tengamos la capacitación y teniendo a un solo niño dentro del aula, el simple problema del tiempo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a ese niño? ¿Cuánto tiempo ya le vamos a dedicar a nosotros? O sea, ¿qué postura vamos a tomar ahí? ¿O cuál nos recomienda usted? Y, bueno, todavía no termino aquí. Y otra es enfocado a lo que decía mi compañera de allá atrás, de la falta de convivencia de los alumnos dentro de un grupo, debiendo cerca a un niño con discapacidad. Yo siento, o me gustaría pensar que quizás el gobierno, no sé cómo esté esta situación, lo hizo a lo mejor con la intención de que los niños tuvieran esa inclusión, ese no rechazo hacia los niños con discapacidad. Entonces, partiendo de eso, pues sería bueno que nosotros impulsáramos como acercamiento o, pues sí, esa inclusión, esa convivencia. Digamos, de alguna manera puede ayudar a algo para que no se dificulte estando en el momento de clases. Bueno, a ver, eran como varias cosas. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué postura asumir? Pues definitivamente es algo que yo no les puedo decir, ¿no? Yo creo que pues lo principal es empezar por informarse, ¿no? De qué es lo que está pasando, de qué manera se están pues manejando todos estos cambios. Es grave, como les decía, que como futuros maestros no haya un conocimiento de los cambios políticos en materia educativa, porque eso es algo de lo que ustedes deberían de estar muy al pendiente. Hoy, por ejemplo, se aprobó en la madrugada el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020 y es un presupuesto que tiene grandes recortes en educación que nos van a afectar a todos. Entonces, es importante primero pues saber qué es lo que está pasando, porque de repente nos meten mucho la idea de que no tiene nada que ver la docencia con la política, pero la educación es una política de Estado y es la más importante de las políticas de Estado, porque es la que marca el destino de un país. Entonces, si nosotros como maestros no estamos enterados de qué es lo que está sucediendo, pues no tenemos herramientas para defendernos ni para defender a nuestros alumnos cuando lleguen los embates. Y eso es algo de lo que ha estado pasando. Mucha gente ni siquiera sabe que hay un conflicto en la educación especial o lo ven únicamente como algo que tiene que ver con la educación especial, como dicen, es que es el problema de ellos y no ven de qué manera va a afectar a todo el sistema educativo, a todos los maestros. Hablaban de qué pasa con estos niños, ¿no? de esta institución. No hay un fortalecimiento de las trayectorias escolares de las personas con discapacidad y no hay políticas públicas que realmente garanticen el bienestar de esta población. Ahorita, por ejemplo, tenemos los apoyos económicos, ¿no? a personas con discapacidad, que no son para todos, pero sí son la única política pública que el gobierno está implementando para atender a esta población. Yo como hermana de una persona con discapacidad intelectual les digo de manera directa que pues
A mi hermana no le sirve la beca que da el gobierno de 1,250 pesos al mes. Le serviría más que estuvieran cubiertas sus necesidades en salud, alimentación, educación, que en el seguro social ella fuera y le dieran la atención que requiere de manera oportuna y le dieran todos los medicamentos que requiere y no tuviéramos que estar comprando medicamentos por fuera y viendo cómo resolver muchas situaciones. Entonces, a la vez tenemos una política que dice, es que vamos a darles, pero también vamos a quitarles. Les vamos a dar una beca, pero les vamos a quitar todo el sistema de apoyos públicos que está alrededor, que si de por sí ya era deficiente, pues ahora está peor aún. Entonces no hay un fortalecimiento de las trayectorias, ni escolares, ni de las trayectorias de vida. Seguimos encerrados en un sistema educativo que le apuesta a la normalización de los sujetos, a que todos alcancen los aprendizajes esperados, los estándares, y dejamos de lado muchas cuestiones como las habilidades para la vida. ¿Qué es lo que realmente necesita la persona para desarrollarse? ¿Qué podemos hacer? Pues estar informados, trabajar con los padres de familia para decirles qué es lo que está pasando. No creernos de pronto estos discursos que nos dice la SEP de que cualquier maestro que no quiera recibir a 200 niños con discapacidad en sus salones porque no se siente capaz y porque no se pone la camiseta y porque no tiene disposición. No, no es cuestión de disposición, es cuestión de formación, de recursos. Porque ¿qué hay detrás de este discurso? No te voy a capacitar, no te voy a dar las herramientas que requieres, no voy a reducir los grupos que llegan a ser de 55 alumnos en secundaria. Todo eso no lo voy a hacer, pero si tú te quejas y si tú no aceptas, entonces el que no se pone la camiseta y el que no se compromete y el que no cree en la educación y el que no tiene vocación, eres tú. No soy yo como sistema educativo que no estoy haciendo mi trabajo y que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Y esto tiene que ver también con con la reforma educativa de 2013, donde se impuso precisamente esta idea de que el maestro era el culpable de todos los males, no nada más educativos, de todos, hasta de la guerra mundial si era posible, y que lo que estaba mal en el sistema educativo era el maestro, y quitando al maestro ya todo se iba a arreglar mágicamente. Entonces, ¿qué hay? Hay un deslinde, porque yo no me hago cargo como gobierno de mi responsabilidad, y entonces el maestro queda como el responsable y el culpable, ¿no? Y si no hay inclusión, ahora ¿de quién va a ser la culpa? Del maestro, porque el maestro no quiere trabajar, porque el maestro no se quiere preparar, porque el maestro no quiere recibir a todos los alumnos. No importa si yo mando los libros en braille y en macrotipo 6 meses después de empezado el ciclo escolar. Ahorita todavía hay escuelas que siguen recibiendo libros en braille a estas alturas. Entonces no importa que la SEP no cumpla, el maestro tiene la culpa. Y nos hemos creído ese discurso. Es que yo tengo que ponerme la camiseta y cualquier reto lo tengo que asumir. Y no le exijo a la SEP, sí, vamos a tener a todos los alumnos, pero entonces me mandas el apoyo del equipo multidisciplinario y todos los materiales y las herramientas y me capacitas. Entonces, así sí. Queremos inclusión, bueno, pues que haya un maestro de educación especial por cada grupo, no un maestro que anda rolando por todas las escuelas y al que ya no lo dejan intervenir y al que tiene que estar al tanto de toda la matrícula. No, un maestro por grupo, trabajando en conjunto con el maestro de aula regular. Y aparte todo lo demás que se necesita. Pero no, lo que se quiere aquí es ahorrar, eliminar servicios y no invertir en la educación de un sector de la población que lamentablemente consideran que no es productivo y que puede serlo,
¿Por qué no lo es? Pues porque no ha habido las políticas públicas, la voluntad, ni se ha invertido lo suficiente. ¿Para qué? Para que este sector de la población pueda levantarse y pueda llegar, o sea, a todo lo que puede hacer, ¿no? O sea, entonces, ahí está el problema. ¿Y qué pasa? Yo escucho que dicen, es que la reforma educativa ya se aprobó. ¿En serio? Que ya se eliminó la evaluación. No es cierto. Por eso les digo que tienen que leer. La evaluación ahí está. Y esta reforma educativa que nos vendieron como lo maravilloso, no nada más es la continuidad de la anterior, sino que es peor que la anterior, chavos. Entonces, si ustedes no están enterados, dicen, va a haber plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales. No es cierto, la ley no dice eso. La ley dice que se le va a dar preferencia y que van a estar sujetas a disponibilidad y necesidad. Es decir, muchos de ustedes van a seguir quedando fuera de los servicios. Así que si creían que al terminar la normal inmediatamente iba a llegar la SEP y les iba a decir aquí está su plaza, se equivocan. Van a tener que evaluarse, van a tener que concursar y van a tener que hacer todos los procesos igual que en los años anteriores. Y muchos de ustedes se van a quedar en lista de prelación. No van a alcanzar plazas. Y esa es la realidad, se los digo así de duro porque así es. Entonces, hay que informarse. Esa es la primera gran arma que se tiene, la información. Después entender que aunque educación especial parece ser algo que está aparte, ¿no?, que está muy aislado, es una problemática que va a afectar a todo el sistema educativo y que a ustedes les va a afectar más que a los maestros de educación especial. Pues algunos los cambiarán de función, pero finalmente quien va a tener el mayor conflicto van a ser ustedes. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Yo no les puedo decir qué es lo que vamos a hacer para solucionar esta situación. Yo creo que como primer paso está muy bien informarse, pero también por lo menos el segundo paso sería hacer lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, tú vienes a platicarlo a nosotros, ¿no? Entonces nosotros como difundir a los demás, ese sería un segundo paso, y el otro pues actuar, o hasta cuando actuemos va a ser cuando las cosas van a ser diferentes, porque de otro modo no, siempre nos engañan para hacer con nuestro país, con nuestro sistema educativo lo que quieren. Como dices muy bien, la reforma educativa, o sea, nada más nos engañaron. Entonces yo creo que ese paso de difundir es muy importante, porque nada más con saber. Buenos días, muchachos. Bueno, creo que la pregunta que hacía Lucila de qué postura tomar es una pregunta que sí debemos empezar a responder qué postura tomar. De hecho, el haber invitado a la maestra Sabina tiene el propósito de que ustedes como futuros docentes vayan tomando una postura con respecto a la problemática de educación especial. Porque lo que estamos viendo es que este discurso de la inclusión educativa, que en teoría se escucha muy democrático y bonito, ¿no? Porque uno dice, claro que yo estoy de acuerdo en que todos tengamos derecho a una educación de calidad que desarrolle las potencialidades y los talentos, ¿no? Pero cuando uno se va a la realidad de cómo funcionaría este modelo de la educación inclusiva, se da cuenta que va a pasar todo lo contrario. Y entonces estas personas con necesidades educativas especiales al final van a terminar con una atención educativa peor, ¿sí? Porque luego algunos dicen, es que los CAM no se les atiende bien, que luego empiezan a imitar, ¿no?, padecimientos que no tenían. Bueno, si
Si en los CAM ahorita y en los USAER nos parece que la atención sigue siendo insuficiente, en esta idea del modelo de educación inclusiva pues va a terminar todavía por recibir menos atención la persona con estas necesidades de educación especial. Y a lo mejor nos dicen, bueno, ¿por qué nosotros debemos de tomar postura para defender educación especial? Porque creo que esa es la postura que nosotros, como docentes y como futuros docentes, debemos de asumir. Bueno, porque nos va a impactar, de hecho ya nos está impactando en educación básica. Quienes hemos trabajado en educación básica, yo recuerdo desde hace al menos 10 años, los niños con discapacidad que nos llegaban, nos decían, tienen que atenderlo. Yo no soy especialista, búsquese un cursito, hay cursos en línea, pague uno, ¿sí? Entonces, nos han ido acostumbrando, muchachos, a los docentes a que de manera individual, para descargarle al Estado su responsabilidad, ¿sí?, que nosotros empecemos a asumir responsabilidades que le corresponden al Estado. Y entonces va avanzando esa idea en educación básica entre los docentes de que cada maestro solucione la problemática de tener que atender alumnos con discapacidades, tomándose su curso, obviamente fuera de su horario, ¿verdad?, de trabajo, no pagando los cursos. Y entonces eso claro que nos va a impactar, porque no solo vamos a tener que dedicar más tiempo del que ya le tenemos que dedicar a atender nuestras labores regulares, ¿sí?, más dinero, sino que va a ser más trabajo cuando hay un servicio de educación especial que debe de fortalecerse y que en lugar de fortalecerse se va desapareciendo, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante que nosotros vayamos primero informarnos como nos dice la maestra Sabina, pero después, ¿sí?, analizar y tomar la postura de educación especial se debe de defender. No defender educación especial es no defender nuestro trabajo, porque cuando a nosotros nos empiecen a llegar estos niños y no tengamos un especialista, nosotros vamos a tener que asumir, ¿sí?, el atender a estos niños como se puede. ¿Qué termina pasando? Generalmente uno los termina marginando, porque no es imposible atenderlos. Entonces, este modelo de la inclusión educativa termina siendo al final muy perverso. Así es. ¿Sí? Entonces, lo otro que yo le quiero preguntar a la maestra son sobre las estadísticas, porque tengo entendido que han ido reduciendo la matrícula en educación especial, ¿no? ¿Las estadísticas de alumnos o de maestros? Tengo entendido que la matrícula para aspirantes a la licenciatura en educación especial, que ya le cambiaron el nombre, ¿no?, se ha ido reduciendo poco a poco, obviamente en este afán de ir desapareciendo educación especial. Al rato me dicen, no, pues que ya casi no hay maestros que egresen, ¿no? Sí, bueno, yo les puedo decir que en el 2009 había grupos de educación especial en el área visual que eran de 35 alumnos, ¿no?, 35 futuros maestros, de los cuales egresaron 33. Cuando yo entré a la normal en 2011, los grupos del área visual eran de 5 alumnos, 5 futuros maestros. Ahorita, en la normal de especialización, al menos de aquí de la Ciudad de México, el turno vespertino ya desapareció por falta de matrícula precisamente. Hay más o menos 5,000 maestros de educación especial en la Ciudad de México. Ese número no ha subido desde hace muchos años porque no se han otorgado plazas para educación especial. Hay algunas plazas, en este ciclo escolar se otorgaron algunas plazas de lo que se llama nueva creación para educación especial, que nosotros lo interpretamos más como una forma de acallar un poquito la inconformidad. Pero en los años anteriores las convocatorias de ingreso al servicio en educación especial eran de 0 plazas. Se daban algunos interinatos o se daban algunas plazas de los maestros que se iban jubilando.
pero en realidad el número de maestros no ha aumentado. Entonces, 5,000 maestros de educación especial para la Ciudad de México. El caso de Oaxaca es más dramático, por ejemplo. Oaxaca solamente tiene entre 1,200 y 1,300 maestros de educación especial para todo el estado. Entonces, esas son un poco como las estadísticas de que efectivamente lo que nosotros estamos vislumbrando es una muerte de la educación especial por inanición, es decir, este desmantelamiento paulatino. Desde hace muchos años ya se hablaba de que la normal de especialización no justifica su existencia por matrícula, y esa siempre ha sido una amenaza que ha estado ahí. O sea, que llegue un momento en el que la SEP diga, no, pues como no hay maestros, no hay gente interesada en formarse como maestro de educación especial y la matrícula es tan baja, pues cerramos, ¿no? Obviamente los conflictos que ha habido en la normal en los últimos años pues también han contribuido. Nosotros ya sabíamos desde hace años que esto iba a suceder. Sabíamos que la educación especial iba a desaparecer, que la licenciatura en educación especial iba a desaparecer. ¿Y qué pasó? Lo mismo que está pasando ahorita. Es que no es cierto, es que eres mentiroso, es que a mí no me va a afectar, es que el gobierno lo va a solucionar, es que el presidente dice que la reforma ya se abrogó y pues no puede ser de otra manera, si él lo dice, así debe que ser. Que no leas. Y así, desde hace muchos años hemos estado diciendo, a ver, compañeros, hay que defender, hay que poner atención, los alumnos se van a quedar sin atención, pero no hay respuesta, ¿no? Creen que estamos mintiendo, y hasta la fecha hay mucha gente que lo dice, ¿eh? Es que educación especial no va a desaparecer, todavía aparece ahí el nombre. Digo, sí, si tú estás esperando que la SEP te mande un oficio donde diga que se te comunica que a partir de mañana ya la educación especial no va a existir, pues eso nunca va a pasar. Pero basta con analizar cómo ha sido el proceso de desmantelamiento de la educación especial para darse cuenta de que se está desapareciendo. Ahorita, por ejemplo, solamente se asignaron 37 millones de pesos para el fortalecimiento de los servicios de educación especial a nivel nacional para un año. Estamos hablando de solamente en educación básica, estamos hablando de más o menos 800,000 alumnos con algún requerimiento de educación especial que son atendidos en las escuelas públicas. Díganme ustedes si con 37 millones de pesos se va a fortalecer los servicios de todo un año de todo el país. Y eso sin contar la cantidad de población con discapacidad que está excluida del sistema educativo, que ni siquiera existe en los registros de la SEP. En México ni siquiera sabemos cuántas personas con discapacidad hay, dónde están, en qué condición están, dónde viven, cuáles son sus necesidades. No existe. El último censo del INEGI del 2011 nos habla de entre 5 y 6 millones. En cambio, la Organización Mundial de la Salud habla de que el 15% de la población mundial está en condición de discapacidad. Lo cual quiere decir que aquí en México tendríamos por lo menos 20 millones de personas con discapacidad. Y de esos 20 tendríamos que tener más o menos 4 millones en las escuelas de educación básica. Y tenemos menos de 800,000. ¿Dónde están los otros 3 millones de personas con discapacidad en edad de educación básica que no están siendo atendidos y que no están ejerciendo su derecho a la educación? ¿Dónde están? Pues si estamos hablando de que nos toca aproximadamente muy bien. Bueno, yo solo quería compartirles un comentario que me hizo uno de los profesores y creo que va muy acorde con el tema. No hay que confundir, discriminar a una persona, segregar a una persona, a atenderlo con un diagnóstico especial. O sea, muchas veces nos ven, como nos está diciendo la maestra Sabina,
que nos venden este discurso, ¿no? Esta nueva idea de que discriminamos, o sea, si tú no aceptas a una persona en la primaria, estás discriminando al alumno. Entonces, yo creo que sí es importante aclarar que no hay que confundir discriminar a una persona con atender a una persona con un diagnóstico diferente, porque pues hay muchas personas, bueno, o sea, atenderlo con unas necesidades diferentes. Carlos, Primero, Sergio. yo sí. Sergio, bueno, estoy tratando de recordar qué iba a decir. Pero estas nuevas políticas en este país pues resultan como muchas otras impuestas, ¿no? Pero están impuestas desde esta nueva modernidad en la que estamos incluidos todos de manera global, pero se nos muestra y me viene ahorita a la mente este caso de la chava en Estados Unidos que tiene síndrome de Down y terminó su licenciatura y ya iba para la maestría, y entonces nos lo pone como estandarte, ¿no? De esto es la inclusión, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se debe de hacer, pero nos mandan las cosas por moda y pues platicadas, ¿no? Así como entre comadres, fíjese comadre que en Estados Unidos hay una chava que hace esto, y entonces aquí los políticos dicen, pues ahora va también nosotros, pero no nos cuentan todo lo que hacen ellos, porque yo recuerdo haber escuchado parte del discurso de esta chava cuando se graduó, y tiene un trabajo detrás de ella muy fuerte, muy específico, y eso no se pudo haber dado dentro de un aula en el que te avientan y te dicen pues vas, ¿no? Como todos. No, ahí hubo un trabajo específico de un especialista muy fuerte, el trabajo de los padres y una continuidad, ¿sí? Desde su infancia hasta esta etapa adulta en la que adquirió procesos cognitivos que le permitieron llegar a ese momento, ¿no? También habría que ver el grado en el que ella está, pero la verdad es que le cuesta mucho trabajo hablar, entonces yo apelo más al trabajo que se hizo con ella, a la educación que se le dio desde bebé, porque seguramente fue a estimulación temprana, y entonces se le dio un seguimiento en el preescolar y se le dio un seguimiento en la primaria, y eso no creo que haya sido pues, integrándola, ¿no? Sí, bueno, contesto aquí y ahorita seguimos. Eso que describes es algo que se llama porno inspiracional, así le llaman. Es como el caso, conocen, no sé si han escuchado de Pablo Pineda. Pablo Pineda es un adulto con síndrome de Down que logró graduarse en España, ¿no? Es la primera persona en España que logra una carrera universitaria. Y efectivamente, ¿no? Nos los ponen como el estandarte, como el ideal, como el modelo a seguir. Es decir, es que mira, si él pudo, tú también puedes. Si él lo logró en la escuela inclusiva, lo cual no es totalmente cierto, porque como comentas, detrás de todas estas personas hay un trabajo de familia, de escuela, de manera, o sea, un trabajo arduo. Y yo lo sé muy bien porque tengo una hermana con síndrome de Down y sé lo que implica que una persona con síndrome de Down se desarrolle, ¿no? Y alcance muchos aprendizajes y desarrolle muchas habilidades. Y eso no se da por generación espontánea. Por decir, pues ya lo metí a la escuela, ya está en el salón y entonces ya. No, eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos ejemplos, o tenemos a esta otra chica que se llama Madeleine Stewart, ¿no? Que es una modelo con síndrome de Down, Stephen Hawking, ¿no? Que ya falleció, también era como este ejemplo de superación. Pero ¿a poco Stephen Hawking no tenía apoyos? O sea, casi lo ves. O sea, simplemente cuánto cuesta la silla que tenía
el método de comunicación que utilizaban. O sea, ¿ustedes creen que cualquier persona con esclerosis múltiple tiene acceso a esa tecnología? Entonces sí, esa es una forma también de lavarnos el cerebro, ¿no? Es decir, no, pues es que la inclusión es la onda, ¿no? Y gracias a la inclusión vamos a llegar a tener astronautas, y a nosotros nos ha pasado, llegan muchos papás y nos dicen, es que mi hijo con discapacidad intelectual profunda, si va a la escuela inclusiva, a la escuela regular, va a llegar a ser ingeniero aeronáutico, ¿no? Lo cual no quiere decir que no puedan aprender, claro que pueden aprender. El problema está en qué es lo que les estamos enseñando. Entonces, hay que tener también como mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, Pablo Pineda, Madeleine Stewart y esta otra chica que mencionas, pues sí, son personas que han logrado desarrollar muchas habilidades y que han logrado posicionarse, qué bueno, pero no son la generalidad. Un poco ahí va lo que yo estaba comentando, que si tomamos en cuenta que tenemos 37 millones, dices, de presupuesto para todo el país, nos está tocando como de 1 millón y cachito para cada uno de los estados de la República. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Nada, absolutamente nada. Quiere decir que todos nos lo están dejando, y más con este gobierno que tenemos, que nos dicen tenemos 1 millón de pesos y desaparecieron 9.900, todo. No nos dejaron un peso, que es lo único que nos explican en qué se gastó, y eso fue un gasto personal, ¿no? Un gasto de representación, que están dejando en las familias toda la responsabilidad de la educación de un niño con discapacidad. Y como tú dices, hay que pagar medicinas, hay que pagar terapias, hay que pagar todo. Es decir, como lo veíamos otro día con la maestra Silvia, finalmente el presupuesto de una familia se reduce se reduce porque el presupuesto que tienen que gastar en la educación de sus hijos es muy amplio. Ahora, si tienes un hijo con discapacidad, pues tu presupuesto es más grande. O sea, yo necesito ese 1 millón de pesos para ayudar a mi hijo, a uno de mis hijos, a sacarlo adelante porque tiene discapacidad. ¿Cómo todo un estado de la República va a sobrevivir con 1 millón de pesos? ¿Sí? O sea, es una cosa como una burla. Criminal. Es una burla, una cosa absurda pensar que con 1 millón de pesos vamos a sacar adelante a una gran cantidad de personas que tienen esos problemas. O sea, de verdad es... Pero es que ahí va la otra, y esa otra se llama privatización. Por supuesto. ¿Qué pasa? Y eso es algo, perdón que te interrumpa, es algo que la gente no se está dando cuenta de que está sucediendo. La educación en México se está privatizando sin que la gente se dé cuenta de que eso está sucediendo. Y dice, no, qué padre, hay muchas escuelas particulares, ¿sí? Pero nos está costando que las escuelas de gobierno estén desapareciendo. Así es. El otro día, por ejemplo, les voy a contar. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Educación Especial Hoy, y hicimos una publicación manifestando rechazo al Teletón, diciendo que pues debe de haber más responsabilidad del Estado y menos Teletón. Esto derivado a que desde hace 20 años, que es cuando empieza el Teletón, la Fundación Teletón aquí en México, el Estado deja de invertir en los servicios públicos de atención a las personas con discapacidad y empieza a destinar recursos a Teletón. El Teletón se mantiene, el 50% del presupuesto de Teletón viene del erario, y el otro 50% de las donaciones que ellos utilizan para deducir impuestos, para desviar recursos y pues para todas esas cosas que no se las digo yo, sino que ya ha habido muchas investigaciones. Incluso eso le valió a Teletón una recomendación en 2014 de parte de la ONU, donde la ONU recomendó al gobierno mexicano que no tenía que destinar recursos a Teletón. Digo, que Teletón tenga su fundación y sus CRIT y todo, está muy bien,
Lo que está mal es que se mantengan de servicios, de un dinero que tendría que estar destinado a la rehabilitación, a la construcción y al aumento en la cobertura de servicios públicos de atención a personas con discapacidad. En cambio tenemos los CRIT con unas super instalaciones en unos terrenos donados por el gobierno, o sea, que ofrecen una atención de primer mundo, y tenemos los centros de rehabilitación del DIF o eso, con techos de lámina, sin materiales. Entonces, si Teletón quiere seguir operando, está bien, pero que se mantenga de sus propios recursos y que el Estado deje de dar el dinero a Teletón y que invierta realmente en la infraestructura pública. Porque Teletón tampoco es para todos, no todo el mundo tiene acceso. Bueno, ¿qué pasó con esta publicación? Fue, o sea, yo creo que pudimos haber insultado a su mamá y no se hubieran puesto así, o sea, casi nos denuncian, o sea, nos apedrean, nos dijeron que cómo era posible que tuviéramos esa postura, que lo que teníamos que hacer era apoyar a Teletón. Lamentablemente Teletón se ha vuelto, en muchos casos, la única opción de atención. Y entonces la gente considera Teletón como la única salida, y lamentablemente en muchos casos así es. Pero no nos ponemos a pensar que lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad, que brinde los servicios de calidad para todas las personas, porque la atención que reciben en Teletón un pequeño número de personas con discapacidad es la atención que tendrían que estar recibiendo todas las personas con discapacidad en México, sin importar de dónde viven, o si tienen posibilidades económicas o no. No, eso tendría que cubrirlo el Estado. La gente no tendría que recurrir a Teletón para que eso pasara. Tratar de aplicar. Es que voy a mover esto. Yo creo que sería tratar de aplicar los conocimientos que hasta ahorita hemos construido como personas, ¿no? Como vocación. O sea, si en el futuro nos llega, no sé, a tener un niño con problemas, como se mencionaron, tratar de ver alternativas para solucionar el problema. No tenemos el niño, nos vamos a quedar congelados, no vamos a aplicar conocimiento. Porque si seguimos escarbando o indagando más en el concepto de inclusión en el artículo 3º, vamos a terminar con problemas de desigualdad social, problemas de pobreza, problemas de exclusión, etc. Y esta asamblea se va a hacer un poquito más tarde porque tendremos que meter temas tras tema tras tema. Y sabemos que no llegamos a una solución. Ya está establecido como tal la inclusión en el artículo 3º, y sería nada más aplicar lo que sabemos y plantear estrategias para nosotros que nos sirvan en un futuro, ¿no? Sí, plantear estrategias es importante, efectivamente, pero sí es muy importante también que entendamos que parte de la labor como maestros no es nada más estar enfrente del salón de clase. A los maestros y a los normalistas, porque por eso surgió el normalismo. El normalismo, aparte de un movimiento pedagógico, es un movimiento social, y es un movimiento social que surge precisamente para combatir las desigualdades educativas, para que toda la población ejerza su derecho a la educación. El maestro normalista no es un simple actor que se para frente a un grupo, que hace planeaciones y que da clase. El maestro normalista también defiende, también cuestiona y también hace lo que tenga que hacer para defender el derecho a la educación de sus alumnos. Porque si no hacemos eso, entonces no somos normalistas. ¿Quién sabe qué somos? Sí es cierto que necesitamos estrategias, que necesitamos saber qué hacer, pero si antes de eso no tenemos un panorama de qué es lo que está sucediendo, de dónde está el problema, entonces el problema somos nosotros. Y dejamos de pensar, como muchos maestros dicen, es que la lucha está en las aulas y lo que pase allá afuera y la política no importa. No es cierto, todo lo que pasa en la política tiene un impacto
no solamente en la labor docente, sino en la formación de las personas que van a estar a nuestro cargo. ¿Qué hay que hacer? Hay que exigirle a la Secretaría de Educación Pública que nos capacite, que nos dé las herramientas para poder brindar la atención educativa a la población. Hay que organizarnos, hay que reunirnos, hay que pedir apoyo a quien creemos que nos puede orientar. Yo podría pararme aquí y darles un manual de estrategias, un manual de ajustes razonables para trabajar con personas con discapacidad, pero no estoy aquí para eso. O sea, podría hacerlo y sería bien fácil decir, pues vengo aquí con los maestros a enseñarles cómo hacer un ajuste razonable, cómo hacer una adecuación curricular, cómo adaptar el material. Sí, también lo pudiera hacer, pero eso no soluciona el problema. Eso no va a solucionar el problema. A lo mejor se lo soluciona a ustedes temporalmente, ¿no? Es un paliativo, pero esto va a seguir y va a seguir y va a seguir, y no nada más nosotros vamos a ser afectados, todos los que vienen detrás de nosotros también. Entonces, sí, nosotros tenemos, de hecho, dentro del colectivo de educación especial hoy un servicio, ¿no?, donde le proporcionamos a los maestros, a los futuros maestros que se acercan a nosotros, atención, orientación de qué pueden hacer, a dónde acudir. Sí, también lo hacemos y con mucho gusto. Al final les voy a repartir un folletito y con mucho gusto nos podemos dar esa orientación, pero no es el objetivo principal por el que estoy aquí. Bueno, pues para ir cerrando y antes quisiera también mencionar algunas cuestiones. Sí subrayar que la educación y el derecho a la educación, para que se cumpla, tiene que cumplirse todos los demás derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son interdependientes, y entonces si se viola otro derecho humano, se está violando el derecho a la educación. Si no come la persona, si no tiene vivienda, si todo lo que hemos estado hablando en otros contextos o en otras situaciones se está hablando de educación. Entonces no podemos pensar que la educación se reduce a lo didáctico. Quien piensa de esa manera es porque no está pensando realmente el proceso educativo, el proceso pedagógico amplio, porque está el ser humano en el centro. ¿Y qué es lo que defienden los derechos humanos? La vida digna de todos los seres humanos. ¿Cuál ha sido el problema con toda la cuestión de la educación especial, las personas discapacitadas, los indígenas, los indios, las mujeres? Es que se concibe que hay un sector de humanos que no somos seres humanos por diferentes connotaciones, y entonces aquí aparecería esta cuestión. Entonces, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de todos los derechos humanos que tienen que conocer, que tienen que estudiar y que tienen que saber al dedillo, desde la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, como el artículo 3º constitucional, como las leyes secundarias que es necesario para llevar a cabo sus actividades en el aula escolar, porque los procesos educativos y pedagógicos no solamente se dan en el salón de clases, sino se dan en todos los espacios pedagógicos, desde el teatro, la calle, los diferentes CANs, una conferencia, porque para poder resolver un problema pedagógico tenemos que aprender a relacionarlo y primero a identificarlo, que ese es el primer problema, porque si decimos que mi problema es que no sé una buena técnica didáctica, pues por eso estamos como estamos. Hemos tenido estudiantes que mucha técnica didáctica toda su vida y no saben leer, escribir, multiplicar contenidos prácticos. ¿Por qué? Porque atravesaron dentro de un proceso de crisis educativa donde no había conocimientos, saberes, y esos conocimientos y saberes también no se hacían presente para percibir al otro como ser humano. Y para subrayar, la posición que tenemos que tener es defender la educación pública, defender la educación especial y defender el conocimiento y ver al otro como ser humano. Entonces le agradecemos
a Sabina Itzel estar con nosotros y a ustedes por problematizar con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo sé que tal vez los dejé más confundidos de lo que ya estaban, ¿no? O con más dudas, pero pues finalmente así es como se va construyendo, ¿no? Este conocimiento. El tema de educación especial pues tampoco es sencillo y es un tema de repente desconocido para mucha gente, ¿no? No tendría que ser así, porque pues por lo menos cada familia en México tiene por lo menos una persona con discapacidad y lamentablemente las tasas de discapacidad van en aumento. Digo lamentablemente no porque la discapacidad sea una desgracia, sino porque nuestro estilo de vida ha causado muchas enfermedades crónicas, un deterioro de la población debido a los malos hábitos alimenticios y a muchas otras cuestiones que son causa de discapacidad. Entonces tenemos que entender que la discapacidad es algo que está presente en todos los ámbitos de la vida y que ninguno de nosotros está exento de presentar una condición de discapacidad en algún momento. Entonces hay que estar muy conscientes de qué es la discapacidad y de cómo se vive y de qué podemos hacer para ser más sensibles, para crear una comunidad realmente empática en torno a la discapacidad y para entenderla como una condición de vida, no como una enfermedad o como un castigo o como un don de Dios o todas esas cuestiones, sino como una condición de vida de personas que son diferentes a nosotros. Finalmente todos tenemos diferencias. Claro que las diferencias impactan, no impactan igual en todas las personas. Pero bueno, yo les agradezco el espacio. Creo que había alguien más por ahí que quería hacer algún comentario. Y pues bueno, ya les pasaron el folletito. Ahí nosotros pues pueden seguir nuestra página. Igual si tienen alguna duda, algo que preguntar, pues con mucho gusto por ahí les respondemos. Muchas gracias.